de Regeneración Nacional tuvieron Consejo Nacional este fin de semana y está con nosotros para hablar al respecto Leonel Cerrato. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Buenos días, Erika. Buen día al auditorio. Hoy está tranquila la ciudad. Sí, se notan las vacaciones ya. Sí, quién sabe si sea calma chicha, ¿no? Por cierto que la lateral del Parque Tangamanga ya la están arreglando. Eso está muy bien. Sí, pero ¿cuántas veces hemos visto que la arreglan y luego no dura? Sí, Leonel? es que cuando hay obra sobra. Uña, mordida. Entonces, por eso no se trata de que se arregle para siempre, Erika. ¿Cómo Uy. hacer una pirámide de que, pues no, eso que se gaste ya en 8 meses se ocupa de nuevo? Oye, pero pasadas administraciones habían dicho, tiene garantía esta obra hasta No, por hombre, 30 años. no he sabido Y ahí estamos otra vez. ningún gobierno que haya cobrado una garantía ni una fianza. Uy. Sí, es como las indagatorias de la maestra Manuelita García Cázares, ¿no? Dice, iniciaron 52. Sí. ¿Cuántas terminó, maestra? ¿Cuántas consignó? Fíjate que ¿Cuántas no, llevó a tribunales? y lo peor de todo es que no es fácil que sepamos, ¿eh? La fiscalía, que por cierto en los últimos años se había caracterizado por volverse, pues al menos un poco más transparente, digo, no voy a decir que eficiente, pero transparente, por lo menos teníamos más información al respecto de lo que se estaba haciendo, de las carpetas de No, investigación, de los temas, hoy día totalmente opaca. Pero bueno, estas realidades contrastan con la enajenación de lo que hablabas, del Consejo Nacional del Partido Gobernante de Morena, ¿no? Sí. Primero es un ritual de tan priista chocante. Uy, O sea, esos consejos nacionales que además ya tienen número, yo no entiendo cómo por qué los numeran. Pues es el Consejo Nacional del primer bimestre del 2025, ¿no? Primer semestre, perdón, segundo semestre. Octavo Consejo Nacional. ¿Te acuerdas cuando había unos anuncios que decían, bienvenidos a la 14ª, no sé qué cosa? sí. Ah, qué fastidio, ¿no? A ver, ¿Para pero me qué se estás diciendo que se reúnen? está pareciendo al Partido Revolucionario Sí, ese es un Institucional. ritual, una liturgia priista donde primero pasan lista, ¿no? ¿Quiénes Sí. van? ¿Quiénes no van? ¿Cuál viene salpicado Oye, de hablando mugrita? de listas, de pase de listas, cuando nombran a Adán Augusto López y le gritan, no está solo. No, ¿Qué están está diciendo? ¿Qué con están demostrando? pues que está con el comandante H y que va a haber otros, ¿no? Como él, Uy. que sean sujetos de procesos de investigaciones. Claro que no está solo, pues si tenía, yo insisto, durante la precampaña, y yo lo dije aquí, cuando eran corcholatas, yo hice una observación, ¿de dónde salió el dinero para los espectaculares que tapizaron el país de Adán Augusto? De una supuesta revista, Sí. una portada de revista. Bueno, No seas mal pensado, no andaba de adelantado. Es que le hicieron una entrevista y la promocionaron. bueno, pero eso cuesta, ¿verdad? Oye, ¿cuántas prácticas como esas vemos Sí, recientemente? no fue tampoco el grito de no está solo, no está solo, no es que esté acompañado o apoyado. O respaldado por No, Morena. más bien de que están instando a la Fiscalía General de la República a que presente otras denuncias, No era ¿no? apoyo, era denuncia. Sí, claro, diciendo, oigan, agárrenlo, pero trae compañía, ¿no? Y en todos los estados, en todos los estados del país, hizo esas ronchitas. Debería estar en estos momentos pidiendo licencia al cargo. Sí, debía de estar a disposición de la fiscalía. Porque decía Gerardo Fernández Noroña, no, hombre, porque es muy buen operador político, aquí déjenlo. Sí, bueno, consiguió la mayoría calificada en el Senado para la reforma al Poder Judicial, haya sido como haya sido, dijera Felipe el inolvidable asesino Calderón, A costa de Yunes. a costa, no, a costa A de costa la de Morena. dignidad del movimiento de regeneración nacional, del movimiento de la 4T. Pero Oye, también, y ahora en el Consejo ya no querían a Yunes. bueno, no lo quiere ni en Morena, ¿verdad? Porque lo que ocurrió este fin de semana, siguiendo con esta descripción, es una liturgia dinosaurica que a lo mejor a los más jóvenes, Erika, no les dice nada, pero a los que ya tenemos un poco más de edad, nos refiere a una época en que eran rituales o liturgias, insisto, para evidenciar, pasar lista, ver quién salía en la foto y demás. Por ejemplo, dar cuenta con que no asistió Ricardo Monreal,
porque andaba en una fiesta en España. Tampoco Andy López Beltrán. Él tampoco asistió y no me parece que haya algo más importante dentro de su chamba, porque él es funcionario partidista, le pagan por ello, que no estar ahí. O sea, es como si tú dejaras de ir a la sesión del consejo de la empresa, ¿no? Siendo consejero. A mí me da la impresión de que más bien todavía no logra que alguien le deje de decir Andy. Entonces no le cae bien. Pero los temas que trataron resultan muy, muy interesantes, ¿no? El primero, que dice unidad. ¿Unidad a qué precio? ¿A qué costo? ¿A que se callen las voces disidentes? ¿A que se queden calladas? Es decir, que nadie diga nada. Al precio de que se admita toda la escoria, el rescoldo, el cascajo de otras organizaciones políticas. Unidad a costo de que se tolere nepotismo como el potosino, por ejemplo, ¿no? El nepotismo está en todos los partidos políticos, pero los que están en el poder son los que nos agravian. Por ejemplo, el señor gobernador Ricardo El Pollo Gallardo, su señora esposa y su papá en fila india para continuar en el poder, pero en el PAN también, ¿sí? Donde las familias se han apoderado ahí del PAN y secuestrado a Vero. Por cierto que sí trajo a los impresentables. ¿Dónde se sentó cuando vino? ¿En dónde está sentado? Ave María Purísima. Con razón sentí un resquemor en el trasero. El dirigente nacional del PAN. Entonces, el jefe del cártel inmobiliario. Y en Morena, la secretaria de Gobernación teniendo a su hermana de presidenta de Morena, y precandidata, ¿verdad?, a gobernadora, ambas. Entonces, a reserva de eso, pues si todo el mundo se lo calla, va a haber plena unidad. Pero yo te puedo decir algo con pleno conocimiento de causa, porque además los conozco y son personas que se sienten un poco hasta mal. A varios consejeros nacionales que fuimos a hacer bola, porque ahí no hay manera de que discutas nada. ¿Quién pasa a hablar? Está consensuado, está filtrado. ¿Quién levanta la voz? Nada. ¿Qué pancarta llevas? Nomás la del voto. O sea, está totalmente dopado ese Consejo Nacional, no puede discutirse nada y las resoluciones están premasticadas. Pero a ver, Leonel, ¿no se supone que Morena era el partido del pueblo, el movimiento de la gente, un partido democrático donde cualquiera podía ser parte del mismo? Yo debo distinguir dos cosas. Una cosa es el movimiento del que forma parte millones de mexicanas y mexicanos, incluso yo, y otra es el partido, que tiene una X cantidad de afiliados, que toma decisiones como brazo electoral. A inicio de este espacio presentábamos una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y le preguntaba, ¿quién es hoy el liderazgo de Morena? Y ella misma se enredaba en sus palabras diciendo, pues es que Andrés Manuel López Obrador sigue siendo la figura central del movimiento, pero hoy la líder es la presidenta. Pero entonces, ¿quién es? Le preguntaba el periodista y ella insistía, bueno, pues los dos. El Andrés Manuel López Obrador, porque siempre va a ser la figura, un poco hoy en retiro, pero la presidenta porque tienen que darle su lugar. Yo te lo pregunto a ti, Leonel, ¿quién es hoy la cabeza, el liderazgo del Movimiento de Regeneración Nacional? Del movimiento formalmente es la doctora Claudia Sheinbaum. Recibió el bastón de mando y Andrés Manuel se retiró. Pero materialmente, Erika, está ocurriendo una batalla al interior en donde un grupo de priistas que históricamente habían sido rémoras con Andrés Manuel, que se le juntaron y que luego no se pudo quitar, como de esas amistades incómodas, ¿verdad? Entre ellos, obviamente, Adán Augusto, porque nadie debe dejar pasar desapercibido que Adán Augusto fue secretario general de gobierno de un gobierno priista muy, muy señalado, ¿eh? Sí. Y luego ya cuando quiso ser candidato del PRI, pues se afilió a Morena y lo impulsó Andrés Manuel. Pero también Ricardo Monreal, también los Yunes, también el propio Alfonso Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, Erika.
Manuel Espino fue presidente nacional del PAN. Es decir, estas figuras se reciclaron y la batalla que se está librando ahora es entre el movimiento que dirige la doctora, que es el movimiento de la Cuarta Transformación, y estos que estuvieron, recargados, obteniendo beneficios, mamando de la ubre. Oye, tengo que hacer una pausa. Y la va a ganar la doctora. Me quiero ir a la pausa. Con este video dicen que siempre hay una publicación, siempre hay un recuerdo, siempre hay un testimonio. Cuando se presentó este escándalo de Genaro García Luna, Adán Augusto López habló sobre si la cabeza tendría que haber sabido o no de las prácticas de su secretario de seguridad. Vamos a la pausa con esto y regresamos con ya Leonel que lo Cerrato. veamos, hay que decir, por eso no hay que abrir el hocico. Adán Augusto López en ese momento y que aplicaría perfecto para su situación hoy día. Vamos con el video. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de iniciar esa absurda guerra. Juan Carlos ahorita me dijo que la diferencia es que uno todavía no está en la cárcel. Yo creo que la justicia a veces tarda en de llegar y siempre llega. Y habrá justicia. Estamos de regreso y estamos platicando con Leonel Cerrato. A ver, antes de la pausa vimos este video de Adán Augusto López diciendo que, a ver, no era posible que el secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón hiciera algo sin que Felipe Calderón lo supiera. Que uno estaba en la cárcel, pero que los dos tenían responsabilidad, pero que la justicia a veces tardaba en llegar. ¿Aplica para el caso de Adán Augusto? Totalmente de acuerdo con las palabras del senador López Hernández, mi ex colega, notario de Tabasco. Pero sí, y aplica en todos los casos y siempre, Erika. En todos los casos y siempre. Es decir, el jefe del comandante H, Hernán Bermúdez. Bermúdez, sí. El jefe del cártel de la Barredora en Tabasco y estados circunvecinos era Adán Augusto López Hernández. Él era el gobernador y el que sustituyó a Adán era su secretario de gobierno, que además era una suerte como de cabeza de playa, ¿no?, en Tabasco. En una ocasión, aquí en San Luis Potosí, Adán Augusto vino, por cierto, se lleva muy bien con el Pollo. Lo apoyó mucho en la campaña, en la precampaña cuando eran corcholatas. Ricardo el Pollo Gallardo apoyó mucho a Adán Augusto. Es que entre mula y mula nomás las patadas se oyen. A ver, no, espérame. Me quedé pensando en ello porque hasta ahora lo que ha dicho el gobierno del estado es que ellos siempre han estado con la presidenta Claudia Sheinbaum. No, claramente no. Que son tremendamente cercanos a ella. No, claramente no, y se lo juego, pues no a los gallos porque él es Pollo, tiene más conocimiento, pero sí se lo ha puesto. No, él decide cuando ya Claudia fue designada candidata, cuando deja de ser corcholata. El comandante H venía de gobiernos anteriores y Adán lo ratifica y luego su sucesor lo ratifica. Porque luego salió a decir, no, es que él ya formaba parte del gobierno anterior. Sí, pero él lo conservó. Todos sabemos que esos puestos son prerrogativa del gobernador, de modo tal que él nombra a su gabinete. Los únicos personas que no designa el gobernador, donde las hay, pues son los fiscales, ¿no? A los organismos autónomos, pero en otros lados influyen como para que se vayan, ¿no? Pero fuera de ello, sí, efectivamente yo comparto, suscribo cada una de las palabras que acabamos de ver en el video. Si no se entera la cabeza, mal, porque quiere decir que está enajenado, que está alienado, que no está enterado de lo que está haciendo. Y si se entera, peor, porque quiere decir que es cómplice.
Entonces, en este caso concreto, nada como lo que hacía la barredora y como hacía el comandante H. Hernán Bermúdez pudiera haber ocurrido sin el conocimiento, consentimiento, incluso apoyo del gobernador López Hernández. Oye, alguna vez un político me dijo que el peor insulto no era ser corrupto, era ser inepto. Claro. No darte cuenta de lo que estaba pasando Hay en una tu frase del doctor Salvador Nava Martínez que decía que él prefería como adversario político al gobernador Carlos Jongitud Barrios, porque era malo de Malolandia. Sí. A diferencia del licenciado Leopoldino Ortiz Santos, porque ese era tonto. Dijo otra palabra muy usada en Argentina para los niños, les dicen pendex, ¿no? Decía, porque el malo algún día se va a dar cuenta que es malo y va a rectificar su conducta. Pero el tarugo nunca se da cuenta y obviamente sigue cometiendo una barrabasada tras otra. A mí me parece que en el ejercicio del poder omnímodo, como es el poder en México, ese pecado es inadmisible. Yo insisto, si Adán Augusto sabía, pues es cómplice y tiene que no solo separarse del cargo, sino ser también remitido juzgado fuera de Morena y llevado ante los tribunales. Así como le abrieron la puerta a Bermúdez, él también tendría que estar saliendo. Y dos, si no sabía, pues pobre tonto, ¿no? Por no decirle de otra manera. Oye, ¿hasta dónde va a llegar este escándalo de Bermúdez? Porque esta mañana el Universal está publicando que este exsecretario de Seguridad en Tabasco, hoy prófugo, por cierto, fundó una empresa que se llama Maver SADCB, sí, enfocada a hidrocarburos y con la que participaba en licitaciones de obra pública con Pemex y sí, con la Comisión Federal de Electricidad. Y que algunos factureros, por cierto, ahí hay un potosino facturero que luego salen espectaculares, pues que está ligado a esas empresas. Y de ahí salió tanto dinero, uno que anda en Tesla, en una Cybertruck. Son los factureros de por acá. Y hasta los negocios se extendían porque había que legitimar el robo del combustible o el refinado en forma ilegal. Porque la refinería que encontró, se encontró en el sureste mexicano, no se construye en un día, pues, y Dos Bocas se llevó 6 años. ¿Sí? ¿Hasta dónde va a llegar esta hebra? Hasta que la doctora logre que dejen en paz al movimiento estos grupos facciosos, estos grupos de poder, y la doctora Sheinbaum tome el control absoluto. ¿Esto le sirve a la presidenta para sacudirse a Dan Augusto? Por supuesto. En nuestro régimen esto tampoco ocurriría si no dijera, ¿cómo ve, doctora? Y la doctora dijera, todos por abajo de la ley, nadie por encima. Si no, pues, si no lo autoriza, ¿quién lo persigue? Entonces yo sí creo que hay un pleno conocimiento, no digo consentimiento, pero sí conocimiento, y dice hasta dónde tope. ¿Dónde va a topar? Pues en que empiecen a encontrar algunas otras cuestiones. A ver, pero cuando me dices que esto lo está permitiendo la presidenta, sí, ¿significa que Andrés Manuel López Obrador lo ocultó? No, lo que quiere decir es que en su oportunidad no pudo contra estos pequeños cárteles regionales y decidió orientar la transformación hacia otro lado. Pero hasta apoyó a Dan Augusto López. ¿Para qué, perdón? Lo apoyó, lo tuvo ahí cerquita a Dan Augusto López. Sí, yo creo y que luego lo destapó como corcholata. Yo creo que lo tuvo cerca por otra razón, ¿no? Entonces, sin embargo, la nominación de Javier May en Tabasco habla de cómo se pretendió solucionar el caso Tabasco. El asunto con Adán Augusto es que, como ocurre con muchos gobernantes que terminan su encargo, no llenó y quiso seguir mangoneando los intereses o mejor dicho, los destinos de Tabasco. Javier May, que viene de la lucha cívica, política, incluso de izquierda muy histórica, pues naturalmente que sabía que estaba ocurriendo. Cuando llega al gobierno, pues simple y llanamente le da curso a las denuncias, que eran decenas de estas denuncias. Y desde luego que Javier May no pudiera haber sido candidato si no hubiera habido todo un plan estructurado para ir desmantelando esta parte de la Cuarta Transformación que no se alcanzó a desmantelar del todo, Erika. Es decir, en muchos estados de la República quedan esos reservorios del virus de corrupción. Todavía, aunque se combate el huachicol como se combate tan profundamente, si todavía tenemos 5%
del huachicol que había en 2018, en diciembre del 2018, es un mundo de dinero, y por eso vemos personas que de la noche a la mañana, teniendo una mano adelante y otra atrás, siendo mafiosillos menores, se convirtieron en multimillonarios. San Luis tiene sus ejemplos. Que no los se evidencien porque es una guerra mediática. Hoy dice Reforma una cosa y luego ya no lo retoma. ¿Verdad? Pero van a caer en esta estrategia de la presidenta y del yo gobierno pienso federal. que sí, porque no hay otra manera de garantizar, uno, la salud de Morena como un brazo electoral de un movimiento, y segundo, la continuidad del movimiento. Leonel, nos quedamos platicando muy a gusto, pero nos va a alcanzar el corte. Quedamos para la próxima semana. Sí, de seguir y yo platicando creo esto. que la gente debe tener claro que de los acuerdos que vaya ejerciendo Morena solo es el brazo electoral de un movimiento humano gigantesco. Entonces, ¿quién dirige el movimiento hoy? La doctora Sheinbaum, punto. ¿Cuántos tendrán que estar temblando hoy día? Pues muchos, entre ellas las corcholatas. Uy. Porque las corcholatas todos llegaron defendiendo un interés personal o particular, todos, incluido Noroña, que luego a veces me cae bien y a veces me decepciona tremendamente, pero es Noroña. Pero a Velasco, tenemos a Adán, a Ricardo Monreal. ¿Marcelo Ebrard cabe en la lista? Marcelo Ebrard creo que no cabe en la lista así, por estos casos de corrupción. Él cabe en la lista solo porque es un priista que no se le quita lo priista. Pero es de los priistas de renovación, de los que se opusieron a Carlos Salinas de Gortari en su momento. Entonces, ahí hay que revisar un poquitín la historia nada más y ver por dónde van los tiros. Yo en este caso concreto creo que es la batalla de Claudia Sheinbaum contra una parte del régimen que todavía quedó ahí como virus enquistado, como un reservorio viral. Seguimos platicando la próxima semana. Gracias Erika, Leonel. y gracias al auditorio por reflexionar sobre estos temas. Leonel Cerrato con nosotros esta mañana. Nosotros vamos a una pausa.